más segura, no son las voces agoreras que se levantan por allí. Nosotros no tenemos que divagar ni estar atentas sin saber en qué momento histórico y profético estamos, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas y el Señor ha revelado paso por paso lo que está ocurriendo y qué significa, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y el Señor no iba a levantar un movimiento profético en la última etapa para que estuviésemos como, ustedes saben los cumpleaños de los niños, que hay a veces unas piñatas con juguetitos y con candy, con caramelos, y le ponen una venda a uno de los niños para que con un bate, un palo allí le golpee. Pero como le dan vuelta al niño, él no sabe dónde está la ubicación correcta de la piñata y comienza a dar palos a ciegas, ¿verdad? Como dice Pablo, no golpeo el aire, como que yo no sé lo que estoy golpeando. Hermanos, nosotros como creyentes y miembros del movimiento último antes que Cristo venga, no estamos golpeando una piñata que no sabemos dónde está, no estamos dando golpes a ciegas. Nosotros sabemos cuál es el target, cuál es el blanco. Sabemos interpretar por las escrituras y los testimonios, porque dice 2 Crónicas 20:20, creed a Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Y esa 2 Crónicas 20:20 es la visión espiritual, así como 20:20 es la visión física que establece que nosotros podemos mirar con claridad. Y estamos en una etapa donde no tenemos ningún tipo de necesidad de estar a ciegas y a tientas y con una venda sin saber dónde estamos golpeando. Sabemos lo que está pasando y sabemos interpretar lo que está pasando. E interpretamos lo que pasó la semana pasada en París, Francia, donde 195 dignatarios de todo el planeta están buscándole solución a los problemas del planeta Tierra. Sabemos lo que está pasando cuando la semana pasada hubo allí el atentado en San Bernardino. Sabemos lo que está pasando cuando ahora el día 8 Francisco abrió las puertas de la Basílica de San Pedro y la iglesia debe y tiene que conocer qué significa eso desde el punto de vista de las profecías. No podemos seguir divariando y dando palos a ciegas. Hay un mundo allá afuera que perece y la iglesia tiene un mensaje y un mensaje poderoso, y nadie tiene este mensaje sino el movimiento adventista del séptimo día, que el Señor ha levantado como una luz y una verdad especial. Y yo no he venido a esta fecha, estamos con audio acá. Y yo no he venido aquí a esta fecha, hermanos, porque no es la voluntad de Dios, ni para entretenerles, ni para hacer chistes, ni para pasar paños tibios, sino para, en el nombre del Señor, decirle a la congregación que aquí está y decirle a las visitas que aquí están, sean creyentes, sean religiosos o no lo sean, hay un plan de amor de Dios para tu vida. Amén. A los amigos visitantes que están en este templo, usted no ha atravesado esa puerta de manera casual o de manera fortuita o accidental. En el proyecto de vida de Dios para ti, el Señor ha previsto y ha hecho los preparativos anticipados para que hoy, aquí, en esta fecha y en este lugar, tú estés presente, escuchando directamente en tu idioma por un pecador igualito que no eres tú, por alguien que necesita los méritos de Cristo igual que tú, por un pecador que ahora te está hablando y que necesita la redención de la sangre expiatoria de Cristo, para que no tengas excusa y para que en tu idioma, en tu propia lengua, escuches: Dios tiene un plan para ti y te está llamando. Y así como te está llamando, amigo visitante, está llamando también a la iglesia, está llamando a los miembros de la iglesia, para que entendamos el momento especial en el cual nosotros estamos viviendo hoy. Ha llegado el momento, hermanos, de cerrar filas. De cerrar filas. Cuando digo cerrar filas, quiere decir unificarnos, establecer un frente común, compacto, y como un ejército de hombres, mujeres, jóvenes y niños, embalantonarnos para hacer la obra de Dios. Pero para hacer la obra de Dios hay que vivir vidas santificadas.
Y la iglesia tiene que limpiarse. Y la iglesia tiene que hacer los arreglos y los preparativos, los aprestos, porque nadie será sellado a menos que no viva una vida pura y en santidad. La iglesia tiene que experimentar lo que se llama reavivamiento y reforma. Amén. En todos los órdenes. Y cuando decimos en todos, decimos en todos. La iglesia tiene que entender que tiene un origen, una misión, un mensaje y un destino. Unos orígenes divinos, un mensaje divino, una misión divina y un destino divino al cual llegar. Y por eso en esta tarde, en esta mañana, bueno, la tarde continuaremos. Nosotros vamos a tratar el mensaje que se llama Reparadores de Portillos. Allí ustedes ven el título. La lectura bíblica avanzó algo sobre eso. Y vamos a volver a leer esa lectura bíblica que aparece allí. Ahí está la cita. Isaías, capítulo número 58, versículo número 12. Yo quiero pedir que alguien de la audiencia, con voz audible, de locutor o de locutora, se levante y nos lea a viva voz el texto que aparece allí en pantalla. Adelante, mi buena. No puede pagarme porque yo Ok. Déjeme, ¿me le puede pasar el micrófono a ella, por favor? Ok. Se dice, reformadas los unidades antiguas, levantadas los semitios, pues hace muchas generaciones, y se ha llamado reparo de muros caldos, portugalezos, restaurados de caras para andar. Ok. Amén. Amén. ¿Se pudo entender el texto de Isaías 58? O sea, todo el mundo puede mirarlo de allá atrás. Cuando se habla de reparadores de portillos, estamos ubicados en el contexto de lo que es edificación. ¿Sí? Le da una idea de construir. En Isaías 58:12 me dice que hay que reedificar las ruinas antiguas. Por favor, denle una connotación y sentido espiritual al texto, porque Isaías está hablando en términos espirituales. No está hablando de restaurar ningún tipo de edificación física, pero usa la ilustración de la construcción para entender cuál debía ser la labor del pueblo de Dios en esta etapa. Es interesante notar, antes de continuar con la explicación de este versículo y adentrarnos en mar profundo, que a partir de esto nosotros vamos a llegar a conclusiones muy interesantes en esta mañana. ¿Alguien aquí en la audiencia conoce los versículos que van inmediatamente después del versículo 12 de Isaías 58? ¿Qué dice mi querida hermana? Si me trajeren del sábado, Sí, Señor. de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamada delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, y hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová. Y la iglesia dice, amén. Hermanos, ese texto, esos versículos que ella acaba de recitar, 13 y 14, son los que siguen inmediatamente al versículo 12. Yo les pregunto a ustedes, los reformadores, Martín Lutero, Juan Hus, Wycliffe, Jerónimo, Tyndale, de los cuales vamos a hablar esta tarde en el material, el seminario de la tarde a partir de las 3. Yo les pregunto a ustedes, todos esos personajes que acabo de mencionar y muchos otros, ¿guardaron el sábado? No. Ninguno de ellos. Una preguntita más. ¿Y William Miller, que le llamamos Guillermo Miller, guardó el sábado? No. Jamás. ¿Saben qué quiere decir esto? Que las verdades bíblicas del primer siglo y las verdades del Antiguo Testamento, donde Dios plasmó allí con su propio dedo, dice Éxodo, la ley de Dios, con el pasar generacional,
a través de los tiempos se diluyeron y casi se opacaron y desaparecieron esas verdades. Al punto de que Dios establece aquí en este versículo, por la inspiración del Espíritu Santo, ha llegado el momento de reedificar las ruinas antiguas y volver a construir los muros que se cayeron. Desde el punto de vista espiritual está hablando el texto. Y voy a decirles algo más antes de hacer un análisis ahora en los siguientes sketches, en las siguientes gráficas del PowerPoint. Miren, hermanos amados, cuando el movimiento adventista surge en el año 1844, bueno, el movimiento milerita adventista realmente, pero el movimiento adventista surge por primera vez en 1861, cuando se establece la primera conferencia. Pero no es hasta 1863, cuando Frederick Williams es el primer presidente de la Conferencia General, 1863. Antes de esa fecha, desde los tiempos de las reformas del siglo XVI, 1517 en adelante, hace rato que existían, oigan bien, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los congregacionalistas, los pentecostales, sí señor, los luteranos, los evangélicos, los episcopales y los católicos y cientos otras de ramas de denominaciones cristianas ya existían cuando Miller se levanta con el mensaje adventista de Daniel 8:14 y se comienza a comprender el mensaje primero de Apocalipsis 14:6, la hora de su juicio ha llegado. Y cuando después de eso comienza a predicarse el segundo mensaje, salir de Babilonia, y eventualmente también se llega al tercer mensaje que habla de la marca de la bestia, hace rato que ya todo el mundo estaba poblado con denominaciones cristianas, predicando el amor de Cristo, diciendo que Cristo había muerto en la cruz, que Dios creó el mundo en 6 días, que el Señor Dios poderoso reina. Hace rato que ese mensaje existía. Ahora yo me voy a acercar 2 pasos para hacerle una pregunta básica a esta congregación, a los que me están mirando en el basement, a los que van a escuchar este mensaje por CD o cuando lo suban a YouTube, a los que están en sus casas, que este mensaje puede llegar a cientos y miles de personas. Y esta pregunta es para los aquí presentes en vivo, aquí en Patterson, pero también para todo aquel que me va a escuchar de manera diferida, no importa cuándo sea. Y la pregunta es la siguiente, y va formulada a todos, y dice así: si ya existían cientos de congregaciones a través de la Edad Media predicando el mensaje de la Biblia, ¿para qué tenía el Señor que levantar un movimiento cristiano y religioso si lo que iba a predicar y a decir era exactamente lo mismo que lo que ya estaban diciendo los cientos y cientos y cientos de iglesias que existían? ¿Alguien tiene respuesta para eso? Hermanos queridos, el Señor levanta un movimiento para ser distinto y diferente. Le pregunto a la iglesia otra vez: el apóstol Pedro, el gran apóstol Pablo, y otra vez menciono a los reformadores que por más de 1000 años predicaron el mensaje de la Biblia. ¿Alguno de esos personajes predicó el mensaje de los 3 ángeles? Ninguno. ¿Ustedes oyeron alguna vez a Pablo hablar del mensaje de los 3 ángeles? Pablo lo infiere, que iba a llegar el hombre de apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía en los últimos tiempos. Y Pablo lo infiere, pero no desglosa el mensaje, como tampoco lo hizo Lutero, como tampoco lo hicieron los reformadores. Y surge la pregunta otra vez: ¿por qué? Hermanos queridos, yo creo que la mayoría sabe la respuesta. Las dispensaciones cristianas, o sea, las épocas históricas en la revelación de Dios, que es progresiva, en cada dispensación, en cada era, en cada etapa, en cada tiempo, Dios tiene su verdad presente para cada época. ¿Se entendió eso, iglesia? Porque subí la voz para que el que está en el fondo me escuche.
historia, Dios levanta su movimiento particular para que dé el mensaje apropiado a esa generación. Por eso no conocía Lutero el mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje en los tiempos de Lutero era la justificación por la fe, porque la gente creía que andando de rodillas de aquí hasta la basílica podía ganar la salvación, y que si el papado le daba un pergamino que se llamaba indulgencia y él pagaba de su bolsillo, compraba la salvación y por sus propios méritos podían ser salvos. Y Lutero clavó 95 tesis allí el 31 de octubre de 1517 para decir: falso de toda falsedad, el justo vivirá por la fe, la salvación es por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Y esa verdad tenía que resurgir en ese momento, porque la revelación de Dios es paulatina y progresiva. Pero llegado el tiempo en que algunas otras verdades debían conocerse, el Señor establece que hay que convertirse en reparadores de portillos, o sea, restaurar los muros caídos, volver a edificar el armazón de creencias y principios y doctrinas que habían sido olvidados y hasta derribados a través de las edades y los siglos. Y ahora se levanta un movimiento que una de las cosas que tiene que reedificar es lo que dice en el versículo 13 y el versículo 14. Acuérdate del sábado, si retrajeres del sábado. Hoy, ¿por qué el sábado está ligado a este versículo? Porque precisamente el sábado era una de las verdades que tenían que ser restauradas o reparadas. Una de ellas, yo quiero brevemente que miremos 2 o 3, tal vez 4, de las denominaciones cristianas más influyentes aquí en los Estados Unidos, y vamos a ver un poquito de historia acerca de ellas. Por ejemplo, aquí aparecen los metodistas. Aparecen los metodistas aquí. ¿Quién fue el fundador de los metodistas? John Wesley. Ahí está, John Wesley. ¿Qué creen ellos? Creen la deidad principal, que son la Santísima Trinidad. La Biblia no dice Trinidad, sino deidad, ¿ok? El concepto de deidad o divinidad es más acorde, más bíblico. Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Y son protestantes. Ese es el metodismo o los metodistas. Los pentecostales y los metodistas surgen casi en la misma fecha, entre 1729 y 1735. Todavía no había vestigio de Guillermo Miller ni de Elena White y ya existían los metodistas. No había iglesia adventista y ya aparecían los metodistas. ¿Predicando qué los metodistas? ¿La Biblia? Sí, predicaban la Biblia, pero con un mensaje parcial, no con el mensaje completo. Un mensaje, si podríamos decir de alguna forma, amputado, a medias. ¿Qué más aparece allí? Los bautistas, hablemos un poquito de los bautistas un minuto. Enfatizan la necesidad de una fe personal y genuina en Jesucristo. Noten que están creyendo en Jesucristo, estas denominaciones. Los bautistas, igual que los metodistas, es una de las más grandes aquí en América. Para obtener la salvación hay que creer en Jesucristo. Ponen especial énfasis en el principio de la salvación solo por gracia. Recuerden que salieron esta gente de la Reforma. Y también dicen ellos que después de ser salvo por gracia, también esto lleva inherente las buenas obras, que es una consecuencia y no la causa de la salvación. Parecido a lo que creemos los adventistas, ¿verdad? Nosotros creemos somos salvos por gracia, por fe, pero esa gracia habilitadora en la vida del creyente nos lleva a realizar ¿qué cosa? Buenas obras. Y es lo que creen los bautistas. No nos diferenciamos a los bautistas en eso. Estamos en la misma página, en la misma sintonía y en la misma frecuencia con los bautistas en ese sentido. Estos requisitos se consideran para ingresar a la iglesia como paso de obediencia y no como requisito para la salvación. El bautismo para ellos debe ser del creyente adulto, como lo creemos nosotros, por inmersión completa en el agua. El bautismo es precedido por una profesión pública de fe en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo bautizan los bautistas? Por inmersión. ¿Bautizan a los infantes? No. ¿Se parecen en eso a los adventistas, a nosotros del séptimo día? Se parecen a nosotros a los adventistas.
Hasta ahí no hay diferencia. Y el Señor iba a levantar un movimiento para que enseñara a la gente cómo bautizar. No, hombre, ya estaban los bautistas enseñando eso. Ustedes me están entendiendo, hermano, por dónde que estamos yendo. Ya había gente que estaba enseñando cómo es que se bautiza y cómo que la Biblia enseñaba el bautismo y la salvación por gracia. Luteranos. Ahí está la rosa de Lutero, es como su emblema, su escudo de armas, su símbolo. La rosa de Lutero, sello personal de Lutero, que se volvió símbolo del luteranismo. Y ustedes van a ver esta tarde la gran obra de Lutero como reformador. La gran obra de Lutero como reformador. Pero ¿qué creen los luteranos? Creen en Jesucristo. Interesante, yo también. Como el fundador espiritual, y comparten la creencia de que Dios es uno. Otra vez mencionan el término Trinidad, Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, creen, como Lutero creía, de que Dios no justifica a los hombres por sus obras buenas, sino más bien por su fe. Y nosotros decimos también igual los adventistas. El pensamiento de Lutero se basa en el concepto de la justificación por la fe. Gloria a Dios, nosotros también. Pero también los luteranos combaten lo que tiene que ver con las indulgencias y la obtención de los perdones a cambio de bienes. Como Lutero combatió al papado y decía, no, la salvación no se obtiene por indulgencias. Hoy los luteranos continúan con ese predicamento y continúan enseñando, la salvación es por gracia, la salvación es por la fe, no por indulgencias, no por obras. Y en ese sentido los luteranos están total y completamente ciertos y correctos y con una buena aplicación teológica de lo que presenta la palabra. Hasta ese punto los luteranos no tienen ningún tipo de doctrina que deba ser objetada. Está muy bien. Origen. El origen de los luteranos se remonta a finales del siglo XVI. Hermanos amados, estamos hablando de los 1500. A finales de los 1500 ya existía la iglesia luterana enseñando esto. Lo que no hacían los luteranos, lo que nunca hicieron los luteranos y lo que hoy no hacen los luteranos es guardar los 10 mandamientos, ni guardar el sábado, ni predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pero salvación por gracia, hace rato. Cristo es el que murió en la cruz por nuestro pecado. Hace rato que los luteranos y los metodistas estaban predicando eso y lo siguen predicando, igual que los evangélicos y los pentecostales y hasta los mismos católicos. La reforma, interesante este planteamiento aquí. Conflicto de los siglos, páginas 148, 138, dependiendo de la versión. Miren lo que dice, Great Controversy en inglés, 148, en español 138. Señores, qué importante es este párrafo. Si ustedes quieren hasta márquenlo para que miren allí cómo dice allí esta cita poderosa. La reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir. ¿Hasta cuándo, hermanos queridos? Entonces la reforma no ha terminado. Por eso es que Elena White dice que la mayor necesidad de la iglesia es reavivamiento y reforma. No ha terminado. Quien dijo que la reforma terminó fue este señor Tony Palmer el año pasado. Ustedes recuerdan que después se supo que tuvo un accidente, que falleció. Se reunió con el Papa y dijo, ya no hay que protestar. La reforma is over. Terminó. Ya no hay que protestar. Ya no nos podemos considerar protestantes. La reforma terminó. Pero cuando yo voy al conflicto de los siglos, la autora inspirada me dice, no señor, la reforma no ha terminado, como dice Tony Palmer. La reforma no ha terminado. La misma debe continuar hasta o seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero, hay un pero aquí, una preposición, pero él, hablando de Lutero, no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Hermanos, miren ese párrafo allí de la cita. Lutero no recibió toda la luz. Lutero no tenía toda la verdad. Lutero no tenía todo el concepto claro de la revelación para los últimos días, porque él no estaba viviendo en los últimos días. Y Dios le reveló la verdad para su tiempo. Pero Lutero no conocía el mensaje de los 3 ángeles. Lutero nunca guardó el sábado. Lutero no tenía conocimiento de la reforma pro salud.
Lutero no manejaba los conceptos que nosotros aquí hoy conocemos al dedillo y manoseamos porque nos hemos profundizado en ese estudio. Lutero y los reformadores no tenían toda la luz. Miren, él era el donde le está diciendo. Él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción. ¿Qué dice allí en la cita? Nuevas luces han brillado sobre las escrituras. ¿Y qué otra cosa? Nuevas verdades han sido dadas a conocer. Conflicto de los siglos, página 138. Autoría Elena Goldhammer White. La verdad es progresiva a través de las edades. Por eso, hermanos, si nosotros no avanzamos con los tiempos y nos quedamos como creyentes adventistas viviendo en el atrio, con las verdades del atrio, donde estaba el corderito allí que era muerto, sacrificado en el altar de bronce, nosotros estamos viviendo en la dispensación evangélica todavía. Porque los adventistas desde 1844 no podemos seguir en el atrio, ni con las doctrinas, ni con las enseñanzas, ni con los mensajes del atrio, no. El mensaje avanzado, como dice allí, nuevas verdades, nuevas luces. No que son nuevas, sino que, como dice Isaías 58, han estado siendo olvidadas y ha habido que hacer ¿qué cosa? Restaurarlas, repararlas, pero las verdades son eternas, hermanos. Entendamos bien eso, ¿eh? Ninguna nueva luz, porque hay gente también que se levanta como nueva luz, puede ni debe contradecir a la luz ya establecida. No, nadie puede venir con una nueva luz, con una nueva teología que sea contraria a la Biblia, porque el tal es anatema. Tiene que estar conteste, consona, de acuerdo con la luz ya revelada. Lo que hay es una nueva explicación o interpretación de las verdades antiguas, esos hitos antiguos que son las sendas antiguas que fueron olvidadas por mucho tiempo. Así que esa cita es muy básica y muy importante. Por ejemplo, vamos a ir a estos dos textos que aparecen allí en pantalla. Les invito a que vayamos a Daniel 8:14, que es el primero de los textos que aparecen allí en pantalla de los dos. Daniel 8:14, harto conocido ese pasaje bíblico, muy manoseado por los adventistas, porque es un texto clave en la interpretación profética. Y esto es lo que dice Daniel 8:14, que hasta de memoria podemos recitarlo, y dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Hermanos amados, Pablo nunca entendió eso. Y ya estaba escrito eso en los tiempos de Pablo, ¿sí o no? O este es el Antiguo Testamento y Pablo vivió en el Nuevo Testamento, entonces ya esa verdad estaba ahí. ¿Y qué pasó? Que Pablo nunca predicó de eso ni le entendió. Pero tampoco Pedro, pero tampoco Juan, pero tampoco Santiago. Atención, pero tampoco profundizó en ello Juan el teólogo, que fue el último de los escritores bíblicos en el año 96 de nuestra era. ¿Por qué no se predicó ese texto? Que quiere decir que cuando pasaran 2300 años, porque esas tardes y mañanas o días, llevándolo al cómputo profético de acuerdo a Ezequiel 4:6, número 1434, en términos proféticos de cómputos, esos días, tarde y mañana, quiere decir día completo, llevados a la función de años, entonces son 2300 años. Cuando en el capítulo 9 del mismo Daniel, él dice, desde la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén, es cuando deben comenzarse a contar estos 2300 años. Y la historia registra que esto ocurre en el otoño del 457, allá con los persas y Artajerjes, antes de Cristo, y al 457 AC, antes de Cristo, usted le suma esos 2300 años. Interesante, que aterriza ahí arriba al otoño de 1844. Lutero no podía entender eso, pero hoy nosotros manejamos esas cifras y esos datos y le damos la vuelta y caemos allí con una facilidad pasmosa. ¿Por qué razón? Porque aquella profecía que estaba sellada en Daniel, en Apocalipsis se dice, no sellen las palabras de esta profecía porque ha llegado el tiempo. Quiere decir, hermanos, que para nosotros y para nuestros hijos y para nuestra generación es el conocimiento profético que estaba velado, oculto, pero que ahora
el movimiento adventista debe ser reparador de portillos, restaurador de calzadas, arreglar, corregir, volver a cimentar esos principios básicos que conforman el andamiaje y el edificio doctrinal completo, para que el mundo entonces sea alumbrado con la gloria de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 18. Y esa es la función de la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis entonces 10? Que es el segundo pasaje. Esa profecía, hermanos, que ni siquiera Miller entendió bien, porque ustedes saben que se confundió, ¿verdad? Él llegó a los cálculos, pero él creía que purificar el santuario después de 2300 años implicaría que el mundo iba a ser destruido por fuego y que Cristo vendría. Pero no era esa la interpretación correcta. Y entonces en Apocalipsis, el capítulo número, ¿qué dice allí en la pantalla? Apocalipsis 10, del 8 al 11, muchas gracias porque tengo la pantalla y no tengo monitor en el frente. Pues dice así, Apocalipsis 10, esto es lo que dice las escrituras, citamos: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto. Ese librito, hermanos, o rollo en el original, es la profecía no entendida, que Miller se confrontó con ella, pero que no llegó a las conclusiones exactas. Toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fue el ángel diciéndome que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Y eso fue lo que hizo Miller. Esto es hablando de la profecía de Miller, Él vio el librito, él vio el rollo de la profecía. Daniel 8:14, 2300 años. Cuando terminen 2300 años, el santuario será purificado. Oh, ¿cómo se purifican las cosas? Con fuego. Equivocado en un sentido, en otro sentido acertado. ¿Qué es el santuario? La tierra. Pues la tierra va a ser consumida por fuego. Quiere decir el fin de todas las cosas. ¿Cuándo? Después de 2300 años. Dice Miller, si encuentro el inicio de ese periodo, pues solamente lo que tengo que hacer es sumarle 2300 y Cristo llegó. Y exactamente encontró la fecha en la historia. 457. AC, Artajerjes, da decreto, Daniel 9, le sumo 2300, aquí está la fecha. Y cuando Miller descubre eso, dice: no, pero el Señor me ha revelado que Él viene. Y llega exactamente al otoño, y llega exactamente al mes, octubre, y llega exactamente al día 22. Aquí tengo todo el rompecabezas armado. No, pero lo que hay que hacer ahora es salir a predicar esto a viva voz. ¿Saben, hermanos? Por varios años Miller predicaba 7 sermones diarios. Diarios, dice la historia de la denominación adventista. Diario, un promedio por varios años, 7 sermones. Yo prediqué anoche y tengo un ratico y ya estoy cansado. ¿Y cómo es que este hombre, de dónde tenía esa estamina, esa capacidad, ese empoderamiento de lo alto para predicar 7 sermones sobre la unidad de Cristo? Y dice que era un predicador entusiasta, que no era un hombre pusilánime allí, que era un hombre que se entregaba, y esa energía 7 días, 7 veces por día. Porque aquí dice que le resultó muy sabroso a su boca el mensaje. Ese librito dulce era el mensaje agradable. Cristo viene, nos vamos de aquí. Oh, pero qué revelación me han dado, Señor. Se acaba esto, nos vamos con nuestro amado Señor Jesús. ¡Qué alegría! Y era contagiosa. La alegría y el entusiasmo y el ánimo de Miller le contagiaba a su audiencia, y la gente se interesaba en esto, y la gente se volvía portavoz del mismo mensaje, e iba donde sus vecinos, iba donde su familia. Cristo viene, la Biblia lo dice, lo hemos encontrado, y todo el mundo, hermano, estaba en una gran algarabía. Cristo venía el 22 de octubre, 1844. Los cálculos de Miller así lo atestiguaban. Llegó la fecha. ¿Qué ocurrió? Jesús no vino. Se le conoce en la historia denominacional como el gran chasco, la gran decepción. ¿Qué termina diciendo el versículo que iba a pasar entonces con esa dulzura en la boca al encontrar el rollo o la revelación? Sí, Señor, como ustedes me lo están diciendo. Dice: pero en tu boca será dulce como la miel, aunque te amargará el vientre. Y el 10, tomé entonces el librito en la mano que me dio el ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, cuando vino la realidad, hermanos, amargó mi vientre. La realidad, la tristeza, la decepción, el chasco,
La amargura, ¿cómo puede ser que hayamos sido decepcionados si la Biblia está exacta? Habían palabras de consuelo para Miller y sus seguidores. Versículo número 11. Y él me dijo: es necesario, ¿qué dice más la Biblia? Que profetices o que prediques otra vez. ¿A quiénes? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Miller, esto no acabó en 1844, de aquí para allá, después que te amargó el vientre. Este mensaje que te decepcionó, tienes que entender un poquito mejor qué es lo que la profecía estaba diciendo. Hermanos, vino la revelación de lo que ocurrió. Fue un cambio de departamento de Cristo, comenzando la última etapa en defensa de su pueblo en el lugar santísimo, que se llama juicio preadvenimiento o juicio investigador. Y Miller entendió entonces, y el ángel le dice: ¿sabes qué? No era que Cristo regresaría a la tierra, le dice el Espíritu Santo. Ahora es cuando comienza realmente la última proclama. Así es que Miller y seguidores tuyos debes comenzar a predicar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, por todas partes, este mensaje. ¿Y saben cuál fue el mensaje entonces que se le dio por primera vez a la iglesia? El que aparece un poquito más adelante, que se llama el mensaje de los tres. Ese mensaje de los tres ángeles es el que debía comenzarse a predicar de ahí en adelante. Si la iglesia no entiende su misión y su mensaje, la iglesia está todavía en el atrio y todavía en el lugar santo, no entendiendo que las dispensaciones, los movimientos o las etapas históricas son progresivas, así como es la luz y la verdad que Dios le revela a su pueblo. ¿Qué quiere el enemigo? Que nosotros no entendamos nuestra misión como pueblo, porque los únicos que tenemos esa luz somos nosotros. Y si este pueblo no la da, el mundo no va a ser alumbrado con la gloria, porque nadie tiene la luz para que el mundo se alumbre. La luz que la gente tiene es la del atrio, la que predican, con el perdón y mi respeto, luteranos, anglicanos, metodistas, bautistas, pentecostales, evangélicos, congregacionalistas, episcopales, católicos. Pero la luz de los tres ángeles, hay un pueblo que la tiene. Y si el diablo logra que ese pueblo se silencie, su victoria es completa en el planeta. Pero yo digo, con la gracia de Dios no lo logrará. Porque Dios tiene un pueblo en la tierra que con fe y santa esperanza desenvuelve el rollo de la profecía, que rápidamente se cumple y sabe en qué tiempo estamos. Vamos a leer ahora algunas citas de los testimonios. Ustedes saben que nosotros combinamos Biblia con los testimonios y todo es de acuerdo a la revelación escritural inspirada. Deberíamos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Noten la palabra hitos, o sea, hitos, fundamentos, columnas, las murallas que sostienen una edificación son los hitos. O también los que señalan el camino por donde debemos ir, también se les llama hitos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Por favor, hermanos, no desperdicien ni una parte de esa cita. ¿Quiénes van a entender o captar los eventos que Él ha dispuesto que ocurran? ¿Quiénes? Dice, ¿te acuerdas la cita? ¿Quiénes? Todo el mundo, la iglesia entera, el mundo cristiano. ¿Quiénes? Dice la cita. Los que se colocan bajo el control de Dios son los únicos que van a entender este mensaje. Sí, y yo se lo digo como predicador que va por Latinoamérica y que va por muchas partes de los Estados Unidos. Hermanos, ¿cuánta guerra al mensaje adventista? ¿Por los de afuera? No tanto. ¿Saben dónde está la guerra? A los predicadores de nuestra línea. Dentro de los muros de Sión. Testimonio para los ministros, página 114. La iglesia, si no vive reforma pro salud, no va a entender el mensaje profético. Búsquelo. Testimonio para los ministros, página 114. Iglesia que no obedece a Dios en ese aspecto, no entenderá la luz del mensaje de los tres ángeles ni los eventos finales. Y allí dice que los que van a captar el paso continuo de los eventos son los que se coloquen humildemente bajo el control de Dios. Si usted no se humilla y comienza a obedecer y a preguntarle a Dios qué tiene que hacer en su vida,
qué arreglo tiene que hacer en su vida, usted no solamente no va a seguir este mensaje, usted lo va a rechazar. Y no solamente lo va a rechazar, lo va a combatir. Estudies especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para nuestros postreros días, para estos postreros días. Ahí está la fuente, testimonio para los ministros 112 o 113. Leamos y estudiamos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del fin del tiempo. Ahí están las fuentes. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. ¿Por qué la iglesia que fue levantada para entender esto y para proclamarlo y para vivirlo no lo está entendiendo, no lo está predicando y no lo está apoyando? ¿Por qué, hermanos? ¿Quién está detrás de toda esta obra? Vamos a descubrirlo en un ratito, vamos a seguir avanzando. El tema debiera mantenerse ante la gente. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Libro Evangelismo, página 146. La misma cita está en Eventos de los Últimos Días, página 17. En inglés, Last Day Events, página 16. Es el deber de los laicos, de los ministros, dar la trompetada. Hermano, no dice dar la flautita, dar el pitito, dar allí un sonido suave. De al mensaje un sonido como de trompeta. Y la trompeta produce unos decibeles, o sea, la amplitud del sonido, de una manera muy estridente. Por eso es que dice, clama a voz en cuello, Isaías 58:1. Y por eso dice el mensaje de los tres ángeles, y clamó en alta voz. Hermanos, este mensaje no puede ponerse debajo de la mesa para que no alumbre. Este mensaje debe ser dado al mundo a viva voz, sin esconder los colores ni arriar la bandera. Miren, yo le pido perdón a las cámaras porque lo estoy haciendo mover mucho. Hermanos queridos, vamos a ser honestos y sinceros. Supongamos que usted entra a una iglesia pentecostal mañana domingo cuando tienen la escuela dominical. Los pentecostales tienen una forma particular de adorar, ¿sí o no? Con panderos, con maracas, con tambores, con güiros y con todos los instrumentos músicos habidos y para ver. Bueno, ellos interpretan así, tomando algunos textos, no es el tema de la fecha. Pero tienen su estilo de adoración. Ellos también creen en la posesión del Espíritu Santo de una manera particular, manifestado en expresiones corpóreas, estridentes, saltos, brincos y toda esa. Esa es su manera de creencia. No la compartimos, la respetamos. Tendríamos oportunidad de debatir eso, pero no es el momento y la ocasión. Pero lo que estoy diciendo es, ellos creen también que cuando una persona muere, la persona, si fue buena, va al cielo, si no se queda por allí en un lugar, y lo que está en la tumba es el caparazón, el ataúd, porque el alma es inmortal de acuerdo a su creencia. ¿Es bíblico eso? No, los muertos nada saben. También creen que habrá un rapto secreto y que en algún momento los buenos, los que sean fieles, van a escapar del planeta Tierra para no pasar por la tribulación, que de acuerdo a ellos 7 años tampoco es bíblico. Ahora bien, mañana ellos van a hablar de todo eso y van a predicar de todo eso. Y va un adventista, va usted y yo, porque tenemos un amigo que Señor nos invitaron y vamos a esa iglesia y nos sentamos allí tranquilamente como visitas. Yo les pregunto a ustedes, los pentecostales que se enteran que usted y yo llegamos a la iglesia, ¿cambian su mensaje? ¿Siguen cantando igual? ¿Siguen adorando igual? ¿Siguen predicando el rapto secreto igual? ¿Siguen creyendo en el Espíritu Santo de la manera en que ellos lo creen? No cambian su mensaje porque hayan visitas o porque en su congregación hay un adventista. Pero vamos a suponer que la invitación no es a una iglesia pentecostal, sino que es a la iglesia católica. Allí está la hostia, allí está el confesionario, allí está el sacerdote haciendo el ritual de la misa. Allí levanta el cáliz, la copa y dice que ese es el cuerpo de Cristo y que ahora lo va a convertir en Cristo y el vino es la sangre y todas esas creencias.
Hablan bastante de la Santa y Bienaventurada Virgen María y de la Caridad del Cobre y de la Virgen de Guadalupe y de todos los nombres de vírgenes que ellos quieren y de todos los santos y San Benedicto y San Pancracio y San Agustín, todo el mundo. Yo les pregunto a ustedes, usted y yo que estamos de visita ahí, ¿el sacerdote cambia su mensaje porque hay un adventista de visita? No. Sea pastor, sea laico, sea miembro. Ay, no, cuidado, que hay adventista. Hoy no hablemos de Virgen María aquí. ¿Qué? El adventista que entró sabe que entró en una iglesia católica. El pentecostal dice, el adventista que entró de visita sabe que aquí adoramos así. Y él muy conscientemente sabía que de esa puerta para acá esto se llama iglesia pentecostal. Pero ¿saben qué? La iglesia adventista abre su puerta y llegan visitas y dicen, cuidado con el mensaje, que hay visitas. ¡Qué bueno que hay visita! ¡Visita! Aquí se guarda el sábado. Porque la Biblia lo dice. ¡Visitas! La Biblia enseña que los muertos nada saben y permanecen allí inconscientes hasta el día glorioso de la resurrección. Y habrá resurrección de justos como de injustos. Visitas. La Biblia dice que la iglesia verdadera tendría todos los dones. Y uno de los dones es el don profético. Y creemos que fue manifestado en la vida y obra de Elena G. White. Amén. Visitas. Nosotros creemos que la ley de Dios está vigente. Amén. Visitas. Hermanos de otras denominaciones, creemos que las señales de los tiempos dicen que Cristo viene pronto en majestad y gloria. Y que su venida será visible, audible y personal. Eso creemos los adventistas. Y cuando ustedes lo invitaron a venir hoy, sabía que venía una iglesia adventista. Amén. ¿Cuál es el problema de yo esconder mi mensaje? Y bajar la bandera y esconder los colores. Los únicos que escondemos los colores somos los adventistas. Y nos pasamos meses y años escondiendo los colores. Y la gente sigue en la ignorancia. Nosotros tenemos que ser restauradores de calzadas y reparadores de portillos. Para eso surgimos. Para decirle, esas doctrinas son el vino de Babilonia fermentado, emborrachan, y la Biblia dice que estaría embriagando a todo el mundo. Es hora de que te vuelvas sobrio con la sana doctrina y con las sanas enseñanzas. Y aquí hay un pueblo levantado para que se entienda cuál es la verdad de Dios y la revelación escritural inspirada. Para eso estamos, hermanos queridos. No esconda sus colores. La purificación del santuario. Ella va a hablar de cuáles son los hitos. Un hito que se llevaba a cabo en el cielo tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios. Otro hito, el mensaje o los mensajes del primero, segundo, ángeles y el tercero. Otro hito, lo que está en rojo, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo, o sea, la intercesión de Jesús. Y el arca que contenía la ley de Dios y la luz del día de reposo. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. Y termina la cita. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Esos antiguos hitos son los que tienen que ser restaurados. Reparadores de portillo de esos hitos que están en rojo ahí. Porque eso que está en rojo allí, hermanos, es el mensaje adventista. Santuario, mensaje de los tres ángeles, la intercesión de Jesús, la ley de Dios, el santo sábado, el mensaje de los tres ángeles que anuncia que hay un juicio y que Cristo viene después del juicio. Ese es el mensaje adventista. Y ella dice, no puedo recordar nada más que pueda considerarse los hitos del adventismo. Ahí está la cita, vete a los últimos días, página 42. La iglesia tiene un mensaje y tiene una misión. Una firme plataforma dada a la iglesia después del chasco de 1844. ¿Cuál es la firme plataforma sobre la que está sostenida la iglesia de Dios? La cita lo explica. Vi una compañía que se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. O sea, Dios le dio al cuerpo una fe. Habían personas de los tiempos de Elena que querían quitar esa plataforma sólida. Y ella dice, no, hubo un grupo en la iglesia que se mantuvo firme, diciendo, no, este es el adventismo histórico, este es el adventismo puro. Y venían corrientes y hasta llegaron líderes que querían trastornar eso y llevarnos al atrio otra vez, al mensaje evangélico. Pero un grupo se mantenía diciendo, no, la plataforma no puede ser cambiada. Y sigue diciendo la cita, me fueron mostrados 3 escalones, 3, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. Y dijo mi ángel acompañante, el que le estaba dando la visión, ay de aquel, miren hermanos, ay, es un lamento, ay de aquel
que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. Una clavija es un palito. Hay de aquel que mueva algo de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. Y ahora miren en rojo. Oh Señor, el destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Hermanos, el destino del mundo está en que se les dé el mensaje de los 3 ángeles y que ellos lo acepten. De esa aceptación o negación depende la salvación de la humanidad. Ustedes ven para qué la iglesia fue levantada, hermanos. Nosotros no fuimos levantados simplemente para hacer una más en el conteo. Las verdades antiguas habían sido diluidas, opacadas, borradas. Y el Señor dice, levantaré un movimiento que sean reparadores de portillos, incluyendo el sábado. Como dice Isaías en los siguientes versículos después del que leímos, ya explicamos eso. Ahí, hermano, está la plataforma. ¿Se atreve alguien de la iglesia, laico, dirigente, mover uno de esos escalones? ¿Alguien se atreve? El que se atreva, la cita dice, ¡ay de aquel que lo haga! ¿Alguien quiere oponerse a ese mensaje, a los mensajeros? Hágalo si tiene poder y si tiene autoridad. Pero sepa que Dios le dice al tal, ¡ay de ti! Hágalo, desafía a Dios. Use su poder y su autoridad para parar el mensaje. Pero la inspiración dice, ¡ay de ti! Dios hablará contigo. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes, que la profecía los representa como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen, Apocalipsis 14, 9 al 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren